Bueno, buenas noches. Pues bienvenidos a las clases virtuales. Esta correspondería a la clase 6. Esta es como una breve introducción de lo que vamos a hacer en toda la etapa del segundo corte. Pues obviamente debido a la contingencia hay unas modificaciones, pues ya se las voy a mostrar. La idea y según las recomendaciones que tuvimos en la universidad es tratar de realizar videos cortos, pues para evitar lo que pasa en este meme, pues evitar que se queden dormidos. Entonces la idea es que cada clase voy a mandarles videos que van a ser alrededor de 15 minutos. Entonces, bueno, vamos a arrancar como tal con lo del marco referencial que sería la entrega del segundo y tercer corte. Ya saben que para este corte, finalizando el segundo corte, la idea es que me entreguen alrededor de 4 páginas. Entonces, bueno, vamos a ver la dinámica de las clases online del segundo corte. Entonces, bueno, la idea es que ya vamos a ver que hay unos cambios según la guía de propuesta de la Universidad para la construcción de anteproyectos y en ese sentido pues hay unos cambios con los marcos referenciales teóricos diferentes al que presentaron el semestre pasado. En realidad es un cambio solamente como viene la información, pero todo lo que ya tienen realizado seguramente les va a servir. Entonces, bueno, el objetivo de esta clase, sobre todo de esta clase que vamos a tener, es construir el apartado del contexto, bueno, y del marco referencial. Eso es lo que vamos a construir en el segundo corte, apartado del contexto y el apartado teórico del marco referencial. En el tercer corte construiríamos el apartado conceptual, apartado legal, los que lo necesiten y unas conclusiones. Ya saben que todo eso más o menos nos van a dar 8 páginas. Como les comenté, todas las clases van a tener un video y va a estar acompañado de una lectura y de un ejercicio que la idea es que lo realizan en clase y durante esa semana. Todos los ejercicios van a estar encaminados a que ustedes escriban por lo menos una página durante cada semana, página y media, 2 páginas, que estén dentro de este marco referencial, o sea que los ejercicios van a servir para incluirlos a la entrega del segundo corte. Entonces, en la entrega 10 se van a entregar las primeras 4 páginas. La idea es que ya saben, esos autores que buscamos con las fichas, con los RAEs, la idea es que estén incluidos en esas páginas. Entonces, bueno, recomendaciones. Estas recomendaciones que voy a dar son unas recomendaciones que estoy dando a todos los grupos a los que les estoy dictando clase para evitar que se repitan ciertas cosas. Muchos de los que ya vieron clases conmigo el semestre pasado, pues ya más o menos saben cuál es la forma mía de trabajar. Y, pero pues no está por demás recordársela. Y además a las personas que apenas van a ver clase conmigo, pues les dejo estas recomendaciones que ojalá las sigan. Entonces, primero, seguramente pues todos, bueno, algunos que realizaron trabajos el semestre pasado, algunos pues, copiaron y pegaron, eso lo he visto en todos los grupos. Pero copiaron y pegaron tantas cosas que ya a esta altura no saben de dónde sacaron esas, de qué páginas o de dónde venían esos materiales. Y ya ni se acuerdan cómo citarlos. Entonces la idea mía o mi recomendación es empiecen de nuevo. Porque ya saben, cosa que no se cita, cosa que se considera un plagio y las consecuencias de los plagios son serias. Entonces, si por ejemplo están plagiando por tratar porque escriben mal y tratar de presentar un mejor trabajo, pues mi sugerencia es que no lo hagan y que más bien escriban siempre ustedes. La idea es que aprendan también a escribir en el camino, nunca van a aprender a escribir pues si no escriben cosas propias. Recuerden, las citas solamente las utilizamos con objetivos de argumentar, de validar lo que estamos diciendo, de darle también un contexto. Pero las citas no podemos exagerar de las citas. Las citas acompañan nomás, pero la función de nosotros siempre va a ser escribir las ideas de nosotros. Hay que ser ordenado. Hay algunos trabajos que no son muy ordenados. A partir de la otra semana les doy como unos ejemplos de cómo presentarme los trabajos. Recuerde que hay unas recomendaciones planteadas por la universidad, ahorita las voy a decir, las voy a mostrar. Todo se cita
eso no está en juego, o sea, eso es una regla, todo hay que citarlo. Esto es algo para que ustedes se vayan dando cuenta, esta recomendación, de que tenemos que entrar en el plano de argumentar. Ya cuando llegamos a la vida académica, las opiniones personales ya no son tan válidas, son muy válidas en la calle, pero en términos académicos las opiniones son argumentativas. ¿Qué quiero decir con eso? Que cada vez que nosotros damos una opinión tenemos que demostrar que sabemos de lo que estamos hablando, no de hablar por hablar. ¿Por qué digo esto? Porque en muchos trabajos es una generalidad que me encuentre afirmaciones que son afirmaciones que uno no sabe de dónde vienen. Entonces, en algunos casos, algunos estudiantes lo que hacen es copiar las ideas de otras personas y las presentan como si fueran ideas de ellos. Entonces, ve uno o encuentra uno afirmaciones que son muy serias, que si no traen como la citación adecuada, si no se demuestra de dónde viene, uno pues creería que el estudiante se está inventando eso. Entonces, la idea es que eso no pase. Si vamos a retomar una idea, si vamos a opinar y dar una opinión así realmente científica con datos, hay que poner la cita de dónde viene esa información, no que se quede ahí como si no la estuviéramos inventando. Aquí hay más recomendaciones, sobre todo con el material que ustedes van a empezar a citar. Entonces, a esta altura, ustedes ya que están en cuarto semestre, tienen que olvidarse de páginas como Wikipedia, El Rincón del Vago, monografías.com y en general de todas las páginas web. En serio, las páginas web no les van a ayudar para construir trabajos serios. ¿Por qué? Miren, la mayoría de páginas web están inventando. Ahorita les voy a decir por qué. Tratemos, si vamos a utilizar páginas web, solamente utilicemos páginas web de instituciones que son reconocidas, por ejemplo, Gobernación del Risaralda. La idea es que nosotros podamos utilizar páginas web de instituciones o personas que sean reconocidas con el fin de avalar que sea una información seria, o sea, poder rastrear esa información de dónde viene, quién la dijo, poder adjudicar esa información a una fuente legítima, no a que una persona X dijo cualquier cosa. Recuerde que en Internet cualquier persona puede subir información a la web y no porque esté en Internet quiere decir que sea algo verdadero. Entonces, nos tenemos que limitar solamente a utilizar información que podamos rastrear la procedencia de esa información. Así podemos ver si realmente esa información, al menos en términos científicos, es una información seria. Por ejemplo, ¿qué serían páginas de organizaciones serias? Pues Gobernación del Risaralda o estas que tengo aquí, pues Ministerio del Interior, Organización Mundial para la Salud, o algunos autores científicos tienen páginas personales, o blogs también los tienen, esas páginas nos podrían servir. Yo puse aquí como ejemplo la de Patarroyo, pero pues muchos tienen sus páginas web o sus blogs o sus cuentas donde están mostrando todos sus trabajos o lo que están produciendo, esas páginas también nos sirven. Pero la idea básicamente es limítense, por ejemplo, a la información de tipo académico. ¿A qué me refiero con eso? Pues libros científicos, estas bases de datos que yo les he venido diciendo que trabajen con ellas, que son las bases de datos de revistas científicas, Redalí, Universia, Ese Cielo, Dialnet. Estas páginas, todo lo que salga ahí nos van a servir, todo lo que salga en Google Scholar, Google Académico también nos va a servir. Mire, si una página web o un artículo no lo firma nadie, es mejor no creerle. Toda persona que escribe en el mundo académico está orgullosa de su trabajo y además publicar, o sea, publicar crea renombre. Todo el mundo, cada vez que publica, quiere que su nombre esté ahí. Si alguien no pone el nombre es porque, primero, no confía en eso que está ahí. Segundo, puede que se lo esté inventando o se lo esté robando a otra persona. Entonces, no quieren que se dé el nombre. No confíen en esas páginas web donde la información no la firma nadie y no se puede rastrear esa página web con una institución seria o una institución ya sea del gobierno, académica, una ONG. Entonces, por favor, es mejor que empiecen a eliminar todas las citas que tengan de esas páginas. Eso les resta calidad a sus trabajos y la idea es que recuerden, esto se va a transformar en elementos de su tesis de grado. Entonces, es hacer cosas buenas que nos puedan servir y hacer una mejor tesis.
Mire, lo de las noticias. El semestre pasado, la mayoría de ustedes utilizaron mucha información de noticias. Ojo, mire, no digo que esté mal. La información de las noticias sirve, pero únicamente nos va a servir para la información del contexto. ¿Qué les he dicho yo, por ejemplo, reiteradamente? Que las noticias, los medios de comunicación solo tienen una función, que es divulgar información. Cuando los medios de comunicación hablan o presentan investigaciones científicas, no las están divulgando la noticia de una información científica o de cifras, pero eso no las construyen ellos. Ellos la retoman o de una universidad o del DANE o otra entidad que hizo la investigación, pero no es en muy pocas ocasiones donde ellos hacen investigación científica, casi nunca. Entonces, ojo, es mejor no valernos de noticias como por ahorita cuando se viene la construcción del marco teórico, no utilizar noticias como para construir teoría o conceptos, porque obviamente no les va a dar. Las noticias solamente, por ejemplo, aquí en el marco referencial, solamente son válidas en la información de contexto, nada más en el marco contextual. Entonces, lo que les decía, no hay que creerle a Internet. Internet, no todo lo que sale en Internet es porque sea cierto. Entonces desconfiamos de Internet, creemos que es hora de empezar como a crear criterios más serios para empezar a localizar información que sí nos sirva. Entonces ánimo, ya saben que estudiar implica sacrificios y hay que uno de los sacrificios es, por ejemplo, darnos la tarea de aprender a escribir y aprender a escribir bien. Entonces la idea es que terminando pues esta carrera ustedes ya tengan unas facultades de lectoescritoras muy sólidas que se puedan desempeñar bien o que les sirvan en sus vidas profesionales futuras, ¿no? Entonces a trabajar. Entonces, bueno, esos son elementos de la clase puntualmente con lo que se viene, que es la entrega del marco referencial. Entonces, acá hay una sugerencia, ojo, son sugerencias de cómo podrían dividir esto por páginas, los puntos que vamos a entregar. Entonces, aquí tenemos el marco contextual, el marco teórico, marco conceptual, marco legal, pero que me falta uno, y la conclusión. No todos los trabajos llevan marco legal. Tienen que pensar si tu trabajo obviamente va a necesitar de leyes, que obligatoriamente tiene que ir a leyes para explicar parte de su trabajo, pues en ese caso llevaría marco legal y eso quiere decir que ya su trabajo ya no sería de 8, sino que se alargaría un poco más. Pero en esos casos, pues es fundamental que le metan marco legal. Entonces, tenemos el marco contextual, que es lo primero que vamos a hacer, el que voy a explicar la otra semana. Yo puse 2 páginas, podría ser más corto ese apartado, pero eso lo definen ustedes. El más importante aquí es el marco teórico, que ese es el que me interesa que sean de 2 a 3 páginas, podrían llegar a ser más y le bajan a las otras. Bueno, la conclusión sí me interesa que se quede de una página entera, no me gustaría una conclusión de un solo párrafo. Entonces, la clase 6, que es esta que estamos dando, es presentación y consejos sobre el marco referencial. Entonces, básicamente en esta clase vamos a hablar de eso. Clase 7 vamos a hacer la explicación del marco contextual. Clase 8 la explicación del marco teórico. Clase 9 yo espero que me envíen ya la construcción de estos elementos, marco contextual, marco teórico, ya para aquí, porque vamos a estar construyendo en cada clase. Ya tienen que tener un borrador de estos 2 elementos, me los envíen. Clase 9 yo reviso por encima porque va a ser como especie de asesoría, se los reenvío para que me entreguen en la clase 10. La clase 10 ya les empiezo a presentar qué es el marco conceptual para empezar a trabajarle. Entonces, lo que les decía, no es una obligación que me cumplan con las páginas que marco ahí por cada ítem, pero sí es una obligación y lo importante es que me cumplen con las 7, 8, 9 páginas, ya 9 me parece mucha, pero 7, 8 páginas del marco referencial. Esto sí es importante, me tienen que cumplir con 7, 8 páginas. Bueno, lo mismo, el orden que les presenté son sugerencias. A mí, por ejemplo, me gusta siempre arrancar con la información del contexto, pero eso lo decían ustedes, pero a mí me parece que es más importante la información del contexto porque me parece que el contexto les permite darle una introducción, una apertura y que el lector leyendo el contexto se cree una idea de todo el fenómeno que ustedes van a estudiar y más adelante ya se vienen con la parte más seria que es la teoría, los conceptos.
Bueno, aquí lo tenemos diseñado por entregas. La primera entrega ya lo hicimos, resumen analíticos de estudio. El objetivo de esta primera entrega es que ustedes identificaran los autores con los que van a trabajar, las teorías, los conceptos con los que van a trabajar. La segunda entrega, que es marco contextual, marco teórico. Y la entrega final es el marco conceptual, marco legal. Recuerde que no todos lo llevan, solo en algunos casos, y las conclusiones. Entonces, en estas partes van a ver entre 7 o 8 páginas. Recuerden que los que van a llevar marco legal seguramente se les alarga una página más. Entonces, estas son las exigencias. Recuerden que ya les comenté, hay una guía, es más, se las voy a subir ahorita finalizando. Hay una guía de la universidad para la realización de protocolos o anteproyectos de grado. Entonces, con base pues, en esa guía, que la idea de esa guía es que se unificaran los pedidos que hacíamos todos los profesores de investigación para que uno no pidiera cuando en otra materia que más adelante uno no les pidieran cosas que o les hiciera cambiar todo, les hiciera modificar todo. Entonces, con base en esa guía, lo que nos piden es la realización de un marco referencial siguiendo determinados puntos. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo ese marco referencial? Pues que esté compuesto de un marco teórico, un marco conceptual, contextual y un marco legal. Entonces, recuerden que a mí el semestre pasado les había dicho, para mí los subtítulos es una cosa con la que ustedes pueden jugar, pero aquí pues vamos a seguir los subtítulos que nos están pidiendo la universidad. Entonces, la idea de la universidad es realizar más o menos este esquema, o sea, sus trabajos van a tener este esquema. Entonces, un marco teórico que van a tener, pues, sus temas. ¿Qué se refiere el tema? Pues, digamos, si su trabajo es un trabajo sobre inventarios, pues su tema es inventarios. En algunos casos, los temas van a ser uno, van a ser dos. Entonces, por ejemplo, reducción de inventarios según el modelo, yo no sé qué, pues bueno, el modelo sería su tema 2. Lo mismo, ya tenemos unos temas, tenemos que buscar unos conceptos que estén ligados a esos temas. Entonces, por ejemplo, algunos el semestre pasado me estaban presentando trabajos de inventarios que estaban ligados a este proyecto, a esta teoría de primeros en entrar, primeros en salir. Eso, por ejemplo, podría entrar dentro de sus conceptos. Entonces, recuerden, en los temas es el tema que ustedes van a desarrollar, pero esos temas están ligados a una teoría específica. Y todas esas teorías específicas, por ejemplo, tendrían unos conceptos que ustedes tienen que desarrollar. Lo mismo, marco contextual, tenemos que darle todo el contexto a su tema. Por ejemplo, si el tema, seguimos dando el ejemplo pues, de inventarios, digamos, si el tema es inventarios, pues usted tendría que explicar el contexto de los inventarios a nivel mundial, a nivel Colombia, a nivel departamento. Igual en el marco contextual también entraría todo lo que está relacionado con la historia de su fenómeno de investigación. Si está contando, está trabajando con una empresa, pues tiene que contar un poco de la empresa, de las personas que trabajan allí. Otro ejemplo, por ejemplo, si usted está trabajando con comunicación organizacional, pues obviamente tiene que buscar por aquí en el marco teórico, teoría de comunicación organizacional, conceptos que se desprendan de esas teorías de comunicación organizacional y crear un contexto de la comunicación organizacional con relación al lugar específico donde usted va a trabajar. Marco legal, ya saben, si aplican. En estos casos hay trabajos que, por ejemplo, digamos, como ejemplo, van a ver la afectación de la ley 100 en determinados trabajadores. Como se van a meter con una ley, obviamente tienen que revisar la ley 100 y en ese caso tienen que explicar de qué se trata esa ley. No todos tienen marco legal, eso solamente aplica para algunos casos. Entonces, ¿qué es un marco referencial? Obviamente, aquí lo que cree, este es uno de los puntos más importantes de su trabajo. Entonces, ¿aquí qué hacemos? Utilizamos teorías, conceptos que nos sirvan para argumentar nuestra propuesta de investigación. Recuerde, todos los trabajos, todos los fenómenos de investigación tienen unos antecedentes, una serie de personas que han venido trabajando sobre eso desde hace muchos años. Tenemos que buscar esos antecedentes para poder construir un propio planteamiento. Además de construir nuestro propio planteamiento basado en las personas que ya realizaron trabajo sobre eso, esto nos va a ayudar a delimitar y a guiar la investigación a futuro. Recuerden, todos los temas de investigación tienen personas expertas, personas que llevan muchísimos años trabajando en un tema. Tenemos que
apoyarnos de esas personas expertas que han desarrollado esos temas durante 10, 15, 20 años. Esas son las personas que realmente saben. Ellos son con sus planteamientos los que nos van a ayudar a encontrar el camino para poder explicarnos estos temas de investigación y encontrar el camino, por ejemplo, metodológico, a cómo desarrollar, tomar las decisiones metodológicas. La idea es que nos apropiemos de esos conocimientos que digamos que como son conocimientos teóricos, son conocimientos como generales dentro de esos campos específicos de estudio y que nos apropiemos de esos conocimientos para poder construir argumentos que van a guiar la investigación. Bueno, lo que les decía, el marco referencial es tan importante que a partir del marco referencial ya vamos a poder tener una idea de cómo diseñar la metodología y cuál va a ser la metodología más adecuada para poder encontrar soluciones al problema de investigación. Antes de empezar, tienen que tener claro que es una teoría. Mire, les dejé una lectura, esa lectura se llama cómo realizar un marco referencial de investigación. Van a encontrar ejemplos muy buenos sobre qué es teoría, qué son conceptos. Además van a ver que entre los pasos a pasos que propone la lectura, van a encontrar que, por ejemplo, propone siempre el primer paso es sistematizar la información que van a utilizar, la búsqueda. Esa búsqueda ya la tenemos realizada con los RAE que entregaron en el primer corte. El fin de, de esos RAE era que ustedes identificaran los autores, teorías y conceptos que les van a servir para ya entrar a esta parte del marco referencial. Entonces, ¿qué es una teoría? Pues así, básicamente una teoría es una explicación de algo, una explicación a un fenómeno o una propuesta que soluciona algún problema. Ojo, que esas teorías están ancladas siempre a unos conceptos. Ahorita vamos a explicar qué es un concepto. Las teorías se componen de conceptos. Entonces ahorita miramos qué son los conceptos también. Entonces, ya dijimos que es una explicación. Por ejemplo, la teoría del Big Bang es una explicación supuesta, con muchísima evidencia que la confirma, pero no hay una teoría que sea completamente válida. Siempre hay una que se contrapone o hay otras teorías que también hay muchas teorías para explicar un mismo fenómeno, pero una teoría es una explicación de un fragmento de la realidad. Entonces, las teorías no surgen de la nada, no es que un día yo dije, no, vea, me voy a inventar una teoría. Las teorías se construyen con base en procesos de investigación. Ya saben, los procesos de investigación utilizan el método científico, que es una recolección de información, surgen de la observación que nos genera una pregunta, y a esa pregunta le construimos una hipótesis que luego vamos a comprobar, a demostrar o que puede que no nos dé. Pero bueno, son datos que son comprobables. El fin máximo de la investigación por lo regular es generar teorías que sirvan para solo comprender, explicar fenómenos de la realidad y que también nos puedan servir, por ejemplo, para predecir cosas a futuro. Son el pilar del conocimiento científico, las teorías. Por ejemplo, un proyecto de grado que termine generando una teoría sería un muy buen proyecto de grado. Entonces, a través de teorías, por ejemplo, lo que les decía ahorita del Big Bang, las teorías, por ejemplo, nos sirven para explicar cómo funciona el universo, sin ahorita poder, sin ni siquiera nosotros conocer cómo o estar dentro, por ejemplo, de un agujero negro. A través de teorías tenemos una explicación más o menos aproximada de cómo se comporta, por ejemplo, la materia dentro de un agujero negro. Lo que les digo no son planteamientos en el aire, siempre se construyen con base en conocimientos previos que realizaron más personas, porque una teoría siempre se apoya en trabajos que ya se han realizado antes, pero aparte de eso son contrastadas con datos empíricos, con datos que se van a la realidad y se construyen. Entonces, la idea es que ustedes en las lecturas que ya realizaron en esos rados ya tengan identificado las propuestas teóricas de esos autores, de esos trabajos que revisaron. Porque esas teorías, la idea es que ustedes las integren. La idea no es trabajar con muchísimas teorías. Al paso que ustedes van, la idea es que ustedes trabajen únicamente con una teoría y unos autores que apoyen esa teoría. Esa es la propuesta, porque si ustedes a lo mejor se traen muchas teorías, van a terminar haciendo una confusión y no van a terminar sabiendo lo que van a decir. Entonces la idea, trabajen con una sola teoría,
los conceptos que se desglosan de esa teoría y autores que la defiendan. Ya van a ver si ustedes siguen con su vida académica que más adelante los marcos referenciales les piden mayores exigencias y en algunos casos les va a tocar armar marcos referenciales donde ustedes pongan a debatir teorías contra teorías, autores contra autores. Entonces, como les dije, las teorías eh, son explicaciones de la realidad, pero todas están compuestas de conceptos. ¿Qué es un concepto? Una representación que se tiene sobre la realidad. ¿A qué me refiero con representación? Por ejemplo, cuando pensamos en la idea de perro, el perro como concepto de una nos hace generar una idea mental. Todos al escuchar la palabra perro generan una idea. Esa idea es la representación que ustedes tienen sobre esa parte de la realidad. Entonces, ese perro que se les viene a la mente sería la representación, sería el concepto como tal. Entonces, todo concepto es una representación de la realidad. Lo que quiero decir es que, vean, los conceptos son palabras que tienen determinado valor. El problema de los conceptos es que los conceptos varían. Una misma palabra puede tener determinado valor o significar algo diferente según el autor. Y por lo general todos los conceptos funcionan así. Entonces, por ejemplo, con la misma idea o el mismo ejemplo de la palabra perro. Entonces, cuando ustedes se les menciona la palabra perro, crean una idea de un perro, pero estoy seguro que todos al pensar en perro piensan en un perro diferente, seguramente el perro que tienen en la casa o el perro con el que tienen mayor cercanía. Entonces, seguramente todos piensan el mismo concepto les genera una idea, una representación a todos diferentes. Algunos pensarán en un Shar-Pei, otro en un pequinés, otro en un criollo. Lo mismo, en el mundo académico funciona más o menos igual. Un concepto puede variar dependiendo del autor. Tiene una carga, una significación distinta dependiendo del autor. Entonces, los conceptos en la vía teórica o los conceptos anclados a la teoría sirven para explicar elementos muy precisos o detallados de la realidad en sí. Entonces, este ejemplo yo ya lo había dado en clases pasadas, para los que vieron materias conmigo, la clase pasada, el semestre pasado. Entonces yo les ponía, por ejemplo, el concepto capital, que es un concepto muy trabajado desde muchas ciencias y que lo trabajan muchísimos autores, pero miren este ejemplo. Entonces, en Marx, el capital básicamente es dinero que se invierte en producción industrial y que tiene un fin único que es generar una ganancia y que esa ganancia pues se puede volver a invertir. Entonces, eh, en Marx pues es una definición como muy burda, pero pues en eso el concepto de capital más o menos se refiere a eso también. Pues tienen que tener en cuenta que hay otros tipos de capitales, pero aquí lo explico someramente así. Pero miremos, por ejemplo, este autor que se llama Pierre Bourdieu. Entonces, para Pierre Bourdieu, la misma palabra, el mismo concepto tiene una significación diferente. Entonces, para Bourdieu, capital significa acumulación cultural que puede ser heredada o que se adquiere por socialización. Entonces, ven, un mismo concepto varía dependiendo de autor a autor. Y, por ejemplo, en este caso, la variación es muy grande. Entonces, cuando ustedes utilicen conceptos, siempre tienen que estar conscientes que esos conceptos están anclados a una teoría. Entonces, aquí, ¿qué quiere decir? En esta palabra capital, pues tienen que buscar toda la teoría económica de Carlos Marx y explicar el concepto como perteneciente a una teoría de Marx. Lo mismo, esta idea o este concepto de Pierre Bourdieu está anclado a una teoría sociológica, entonces tienen que buscar la teoría si fueran a utilizar alguno de esos dos conceptos. Bueno, aquí, eh, terminando con esta idea de los conceptos y qué es concepto y qué es teoría. La pregunta, ¿un marco referencial para qué es? Entonces, ¿para qué nos sirve un marco referencial? ¿Para qué construir un marco referencial? Pues, ¿para qué hacemos un marco referencial? Pues para tener argumentos, un argumento muy sólido que nos sirva para explicar el problema de investigación. Recuerden, en la academia no hablamos por hablar, todo lo construimos a partir de argumentos. Entonces, el marco teórico son los argumentos de mi investigación. Es la base, es la espina dorsal de mi investigación. Un mal marco teórico tumba toda la investigación. Un buen marco teórico defiende la investigación.
Entonces, ¿para qué hacemos marcos teóricos también? Pues para evidenciar que nosotros conocemos y realmente sabemos de lo que estamos hablando y que no estamos hablando por hablar, no estamos inventando. Lo mismo, el marco teórico nos va a delimitar nuestra propuesta, nos va a encaminar hacia dónde debemos dirigirnos. Es como nos conduce a una meta final, nos va a trazar como el camino hacia dónde ir para encontrar las respuestas que respondan a nuestra pregunta de investigación. Tenemos que, bien o mal, en términos científicos, siempre uno tiene que estar demostrando que uno sabe de lo que habla. Entonces, a partir del marco teórico y de los autores que nosotros utilizamos, estamos demostrando que realmente leímos y que aparte de eso sabemos mucho sobre nuestro tema de investigación. No hay nada que haga perder más valor que cuando a uno le preguntan sobre como autores pilares de nuestro tema o nuestros fenómenos, uno nos tenga los argumentos para responder. Eso en automático tumbaría un proyecto. Si ustedes están sustentando eso y les preguntan sobre los autores que sí o sí deberían saber de su investigación y ustedes no podrían responder eso, en automático les va a tumbar todo el trabajo. Entonces, una nota. La única forma que nosotros tenemos de estudiar algo es conocerlo. ¿Y cómo se conoce, por ejemplo, estos fenómenos? Pues una parte a partir de la investigación empírica, de la recolección de datos, pero la otra parte, que es la que nos ocupa hoy, es la lectura. Tenemos que leer y hacer lecturas muy juiciosas y amplias sobre los temas de investigación. ¿Qué no es un marco referencial? Esto lo hago para que no vayan a cometer errores, sobre todo la gente que apenas está viendo la clase conmigo. Entonces, ojo, que hay veces me presentan cosas y yo me vengo a la diapositiva y les muestro, mire, yo dije que esto no es y no se los puedo valer. Entonces, ¿qué no es? Copiar y pegar todo lo que dicen otras personas. Si usted me presenta una cosa que solamente sea copiar y pegar, sin escribir nada propio, obviamente no se lo voy a valer. Eso no es un marco teórico, no es un marco referencial. No es dar listados, aunque ya van a ver que en el marco referencial, en el marco conceptual, a lo mejor sea necesario incluir un listado, un glosario, pero un glosario, más allá de dar un listado, es una parte muy pequeña que compone el marco referencial o el marco teórico. El glosario es una partecita muy pequeña, pero no, si usted solamente me entrega un listado de 8 páginas, pues no me está diciendo nada. Esto para que lo tengan en cuenta. Usted puede que me cite y me cite muy bien, pero si usted me entrega 7, 4, 5 páginas donde solamente haya citas, 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 citas y citas, no se lo voy a valer, porque ahí lo único que está haciendo es, pues voy y me leo los autores que usted está citando. La idea es que usted escriba propio y que utilice citas solamente para argumentar, para apoyo. Pero si me entrega una cosa que solamente sean citas, tampoco es válido. Entonces, que no es citar y citar sin escribir nada propio. Ya les dije, vamos a utilizar seguramente un glosario, un pequeño glosario, no muy largo. Pero si usted solo me entrega un glosario de 8 páginas, no es un marco referencial. Lo mismo, esto no es una bibliografía, tienen otras funciones. No son cuadros, no son esquemas, pero si usted, por ejemplo, utiliza algún esquema para explicar algo, va a nutrir su marco referencial, pero en un esquema no cumple el papel, solamente el esquema no cumpliría el papel que debe cumplir el marco referencial. Aquí, aunque ya les dije que el marco referencial está ligado al tema metodológico, porque seguramente después del marco referencial vamos a tener una idea más clara de cómo llegar al fenómeno de investigación, no hablamos mucho de teoría, para eso está el apartado metodológico. Igual no presentamos resultados en el marco referencial. Esta nota se las pongo aquí para que la tengan en cuenta. Los autores y las teorías son apoyos, pero es a usted como investigador, como estudiante, el que le corresponde hacer el trabajo de encontrar soluciones a sus problemas de investigación. ¿Por qué digo esto? Porque pues, yo quiero que ustedes escriban y que ustedes generen una propuesta a partir de un marco referencial. No quiero que solamente me copien y me pegan y hagan un Frankenstein, un monstruo ahí copiando y pegando cosas. La idea es que sea un documento bien presentado, que tenga un hilo conductor que se pueda leer. Entonces, ¿cómo hacerlo?
Hay muchas formas de realizar marcos referenciales aquí, pues nos vamos a detener o vamos a utilizar la forma que nos propone la universidad. Pero hay muchas formas de hacerlo. Por ejemplo, los que vieron clase conmigo el semestre pasado saben que yo prefiero un documento que sea de corrido, que no utilice sus subtítulos de marco referencial, marco contextual, me parece bobada. Que cada quien sea creativo, utilice los subtítulos que quiere, pero pues aquí nos vamos solamente vamos a utilizar pues por las exigencias de la universidad que me parecen muy buenas, utilizar solamente las sugerencias que nos hace la universidad para todas las materias de investigación. Entonces, ¿cómo se puede presentar? Bueno, el primer paso, que ya lo hicimos, es la lectura y clasificación de autores, teorías y conceptos. Eso se supone que ya está hecho a partir de los RAE. Entonces, este primer paso, digamos que ya lo tenemos definido. Una lectura juiciosa y una clasificación de los documentos, por ejemplo. Entonces, esto y segundo punto que presento, yo creo que ya los tenemos realizado. Una sintetización, una clasificación de los documentos que seguramente nos van a servir. Sugerencia, si quieren seguir buscando cosas, delimiten bien el tema. Si ustedes no delimitan bien su tema, se puede limitar por el espacio, o sea, pues, investigaciones sobre Colombia o Pereira. Pero si no delimitan bien su tema y también un tema que esté ligado a su pregunta de investigación, van a terminar buscando información sobre un montón de cosas. Por ejemplo, si ustedes van a trabajar con comunicación organizacional, por así decirlo, si ustedes no delimitan el concepto de comunicación organizacional con algo específico y buscan la comunicación organizacional en todo el ámbito, lo único que se van a encontrar y se van a llenar de información y no van a saber en realidad qué cosas les va a servir o no. Entonces, perdón, eh, piensa de antemano cuál es la propuesta suya. ¿A qué me refiero con esto? Que piense todas las implicaciones que tiene su propuesta y además piense cuáles van a ser como las causas o cuáles son las causas de su problema y cuáles son las soluciones probables que tiene su problema. Recuerde que si bien ahorita no estamos haciendo el proyecto de investigación como tal, ya tenemos unas fases exploratorias. Esas fases exploratorias nos van a dar una mínima idea de causas y soluciones probables a nuestro fenómeno. Tener esto claro en la cabeza nos van a ayudar a encontrar una buena información precisa que nos sirva y nos conduzcan a buenas teorías, a buenos conceptos que podamos llegar a utilizar. Entonces, toda la información que nosotros vamos a buscar para el marco teórico, lo que vamos a utilizar, tiene un fin. ¿Cuál es el fin? Pues construir una propuesta teórica. ¿Y esa propuesta teórica para qué sirve? Pues para explicar de una forma muy amplia, muy general, un fenómeno propio, sus fenómenos de investigación. Entonces, no tiene sentido que ustedes se agarren a copiar autores y copiar teorías y lo que dijo un autor si ustedes no generan una propuesta propia. Por eso, en la parte que yo les digo conclusión, en esa parte es donde nosotros vamos a plantear una propuesta, una posible solución de forma general de nuestro problema de investigación. Entonces, vieron que yo les agrego una página final donde es una conclusión. Digamos que no se va a llamar así, le podemos cambiar ese nombre, pero esa conclusión es donde ustedes van a generar su propuesta teórica. Le podremos cambiar el nombre a esa paginita a propuesta teórica. Y mi sugerencia, siempre tenemos que mantener un orden, por eso es mi sugerencia empezar siempre con la información de contexto. Porque la información de contexto sirve muy bien como introducción, porque lo introduce al lector automáticamente a un tema específico, a un lugar, a las particularidades de cada tema. Pero bueno, esa es una sugerencia del orden, cómo lo presenta, pero lo importante es que así tengan subtítulos al interior del marco referencial, todos los elementos estén anclados, que haya un hilo conductor desde el principio hasta el final. Entonces, esto, ¿cómo presentarlo? Lo que les decía, hay muchas formas de presentarlo. Aquí vamos a hacer el marco referencial. Para mí, yo siempre lo he llamado un marco teórico, yo lo elaboro como un ensayo y voy metiendo sus partes, a las partes que tiene el mismo marco referencial, las voy poniendo sin necesidad de poner subtítulos. Yo trato de hacer un ensayo que tenga un principio y un final, una introducción, unas conclusiones.
Así fui que lo sugerí que lo realizaran el semestre pasado, pero ahorita la universidad nos exige, bueno, nos pide que trabajamos marco referencial con unos subtítulos ya claramente marcados. Entonces, no hay un único modelo. Si bien los que tuvieron clase conmigo el semestre pasado realizamos esta propuesta inicial que está más corta, con la idea que yo les propongo, no quiere decir que eso no pueden, porque pues, en el semestre pasado teníamos también una información de contexto, una información de teorías y conceptos y unas conclusiones, una parte así de su propuesta teórica. Esas las podemos separarlas, ponerlas en cada uno de los marcos que correspondan, de cada uno de los apartados que corresponden y ampliarlas, porque pues este semestre la información va a ser mucho más larga. Entonces ya saben, no hay una única forma de presentarlo, pero pues aquí vamos a utilizar la forma que nos propone la universidad. Pero sin importar el formato que ustedes utilicen, que vayan o que presenten o que traigan las personas o todos los marcos referenciales o marcos teóricos tienen algo en común, que es el lugar donde donde el autor expone los referentes, las teorías, los conceptos, o sea, donde están los argumentos que van a servir para construir la propuesta de investigación. ¿Y a qué me refiero con propuesta de investigación? A esa respuesta que los va a ayudar, o bueno, a esa información, a ese camino que los va a llevar a encontrar la respuesta a sus preguntas de investigación, la solución a sus problemas de investigación. Bueno, el contexto siempre va. Yo sugiero que empiecen con la información contextual, pero ustedes deciden. Mm, bueno, lo mismo. Esto es reiterar. Tenemos que demostrar que a través del marco teórico referencial que nosotros conocemos del tema, que sabemos de lo que estamos hablando, que no estamos hablando por hablar, pero aparte de que conocemos, tenemos que darle una utilidad a ese conocimiento que ya tenemos. Y ese conocimiento que ya tenemos lo tenemos que aplicar a nuestros fenómenos de investigación con el fin de encontrar respuestas a esa pregunta de investigación. Ojo, el marco teórico es la espina dorsal de un proyecto. Un buen marco teórico les va a dar ventajas. Puede que hayan otros elementos en la investigación que queden un poco flojos, pero con un buen marco teórico estoy seguro que salvan esos otros elementos. Un mal marco teórico de entrada les va a tumbar la investigación. Recuerden, las investigaciones se componen también de dos elementos. Una revisión del material que ya está realizado sobre nuestras investigaciones y aparte de eso una recolección de información y de datos en la realidad. Entonces son dos elementos que son muy importantes y que están anclados. Entonces aquí tenemos que en este primer paso construir unos buenos marcos referenciales. Eh, Generalmente los marcos referenciales uno contrasta propuestas y llega a unos análisis y crea unas conclusiones. No es solo citar por citar y decir Julianito dijo Perecito dijo esto otro, sino Julianito dijo esto. Eso significa determinada cosa y eso me sirve porque por alguna razón, o sea, encontrar la relación con mi proyecto, con mi tema. No es solo plantear una cosa ahí, sino decir, analizar lo que se dijo y encontrar una relación con su tema de investigación para poder usted generar su propia propuesta de investigación. Esto es lo que yo les digo, tiene una introducción, una presentación, no empezamos con una cita a hablar un montón de cosas, hay que hacer una introducción, por eso les sugiero que empiecen con la información contextual, porque la información contextual posibilita realizar esas introducciones y ir metiendo al lector de poco, así de a poco, ir metiéndolo en todo lo que es el tema mío de investigación, sus propuestas de investigación. No metemos al lector de golpes con teorías y autores, sino que a través del contexto le vamos contando un poco cómo se desarrolla la empresa, cómo está, por qué decidió estudiar ese fenómeno, esos conceptos o esas investigaciones que hay, o ese tema, cómo se ha venido trabajando en el mundo. Entonces vamos metiendo al lector de a poco a este tema. Bueno, en el desarrollo, que ya sería la parte del marco teórico y marco conceptual. Entonces, segundo corte vamos a entregar la parte donde vamos a presentar las teorías y vamos a entregar toda la parte donde vamos a hablar de la información de contexto. Entonces, en esas cuatro clases que vamos a tener vamos a realizar contexto y teorías. Y en la otra parte vamos a realizar conceptos
legal si lo requieren, y vamos a generar esa propuesta teórica. Entonces ahí se nos van a ir las 8 páginas. Entonces, lo que les decía, la conclusión, que es la última parte, que yo les pido una página, pero una página entera, por favor. Entonces vamos a generar la propuesta teórica, lo que realmente vamos a hacer, la explicación, esa explicación que vamos a ir a buscar a través de datos, información para comprobar, para rastrear. Entonces vamos recuerden que todos tienen más o menos una hipótesis. Esa hipótesis vamos a buscar unas teorías que sustenten o que estén de acuerdo o que se acomoden a esa hipótesis. Y nosotros tenemos que salir a verificar o a validar esa hipótesis. Esas teorías están de la mano con la hipótesis. Entonces, bueno, nos vemos, con esto termino, nos vemos la otra semana, pero dejo actividades. Primero, lean el documento, por favor, hay que leerlo. Y quiero que se fijen en resaltar las diferencias entre marco teórico y marco conceptual. Importante, porque esos son como los dos puntos más difíciles de realizar de estos apartados. La próxima semana entramos con la información que obtuvieron de la lectura a realizar el marco teórico. Pero sí hay una actividad, y es una actividad que me van a subir al QDIAS la próxima semana. Entonces la actividad es hacer, escriban unas primeras páginas, recuerden que es 2. Escriban una primera página, un borrador de su información de contexto, y me la envían al QDIAS. Esa primera información que tienen, esos primeros datos, vamos a ver cómo la próxima semana que presente cómo es el marco contextual, vamos a ver cómo utilizar esa información de contexto y cómo realizar ese apartado contextual con estos primeros datos que ya obtuvieron y ampliarla. Entonces, por favor, una primera página de esta información de contexto y me la envían al QDIAS la próxima semana. El próximo, sí, la próxima clase, la clase 7, me la envían al QDIAS. Entonces, bueno, así quedamos. Buenas noches. Por favor, hagan la lectura. La próxima clase voy a poner ejercicio sobre la lectura para que me la envíen ese mismo día de clase. Entonces, por favor, realicen la lectura. Nos vemos la próxima clase. Buenas noches. Y les quisiera mostrar este meme. Eh, Nos vemos la próxima clase.